Jon siempre creyó que el mundo era demasiado grande para él. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de maizales, donde todos los días eran iguales. Mientras su mente anhelaba saber qué había más allá del horizonte, el miedo a lo desconocido lo mantenía atrapado. ¿Cómo sales de un lugar seguro para enfrentarte a algo que nunca has visto? Pero un simple grano de maíz, regalado por su abuelo, cambió su forma de pensar. El mundo es vasto y pequeño, dijo, dejando a Jon intrigado. ¿Cómo es posible que algo tan grande sea al mismo tiempo pequeño? Cuando surgió la oportunidad de estudiar en el extranjero, Jon se encontró ante su mayor decisión: ¿permanecer seguro en lo que sabía o correr riesgos en lo desconocido? El miedo le susurró que se quedara, pero la curiosidad le gritaba que se fuera. Lo que no sabía era que esta elección cambiaría su vida para siempre. Y al final entendería el verdadero significado de las palabras de su abuelo. Desde pequeño, Jon demostró una inteligencia superior a la media. Su cerebro parecía funcionar como una máquina precisa, absorbiendo conocimientos con facilidad. Mientras los demás niños corrían por las calles, jugaban a la pelota o exploraban los alrededores de la ciudad, Jon prefería sumergirse en los libros. Fueron los libros que lo llevaron a tierras lejanas, donde pudo descubrir culturas exóticas, explorar océanos y enfrentar grandes desafíos sin salir de su habitación. Su pueblo era pequeño, pacífico, rodeado de vastos campos de maíz que parecían no tener fin. El olor de las plantaciones llenaba el aire y los ciclos de cosecha marcaban el ritmo de la vida local. La gente de allí llevaba una existencia sencilla, acostumbrada a la rutina y a lo que ya sabían. Para muchos, eso fue suficiente. Para Jon, sin embargo, el deseo de explorar el mundo latía con fuerza dentro de él, pero junto con este deseo vino un miedo que lo paralizó. Lo desconocido siempre le pareció amenazador. Le gustaba la seguridad de saber exactamente qué esperar cada día. La idea de salir de la ciudad y afrontar algo nuevo le producía una ansiedad abrumadora. Su cerebro, que era tan eficiente a la hora de aprender y procesar información, también era un maestro a la hora de crear escenarios terroríficos sobre todo lo que podía salir mal. Su abuelo, un hombre de manos callosas y mirada sabia, siempre lo observaba en silencio. Sabía que Jon era diferente, que su mente anhelaba algo más allá de los horizontes de esa ciudad. Un día, cuando Jon cumplió 16 años, su abuelo lo llamó al patio trasero, donde un pequeño maizal crecía fuerte. «Jon, quiero decirte una cosa», dijo su abuelo, entregándole un grano de maíz. El joven miró confundido el grano en su palma. «¿Un grano de maíz, abuelo?» El abuelo sonrió. «Sí. Pequeño, ¿no? Pero dentro de él hay algo grandioso. Puede parecer insignificante ahora, pero cuando se planta y se cuida, se convierte en algo mucho más grande». Jon permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de su abuelo. «¿Y esto qué tiene que ver conmigo?», preguntó. «Eres como ese grano, Jon. Tu mundo parece pequeño ahora, pero eso no significa que siempre será así. El mundo exterior es vasto y está lleno de posibilidades. Pero, al mismo tiempo, puede ser pequeño, porque llevamos dentro lo que realmente importa». La conversación quedó grabada en la mente de Jon, pero el miedo seguía ahí, persistente. Con el paso de los años, vio a sus colegas tomar decisiones importantes. Algunos optaron por permanecer en la ciudad y hacerse cargo del negocio familiar, otros se aventuraron a estudiar en grandes centros. Jon, en cambio, quedó atrapado entre el deseo y el miedo. Trató de convencerse a sí mismo de que quedarse era la decisión más inteligente. Después de todo, su vida allí no fue mala. Ayudaba a su padre en el pequeño negocio familiar, tenía amigos y una rutina cómoda. Pero en el fondo sentía que se asfixiaba, que su mente inquieta necesitaba algo más. Una noche, acostado en su cama, recogió el grano de maíz que le había regalado su abuelo. Siguió girándolo entre sus dedos, perdido en sus pensamientos. ¿Y si pudiera crecer más allá de los límites de la ciudad? ¿Y si te estuvieras privando de algo increíble por miedo? Al día siguiente decidió volver a hablar con su abuelo. Lo encontró sentado en el porche, contemplando el campo. «Abuelo, ¿y si nunca logro superar este miedo?». El anciano sonrió y miró al cielo. «¿Sabes cuál es el mayor error de la gente, Jon? Pensando que deben ser valientes para seguir adelante. El miedo no desaparece. Aprendemos a caminar con ello». Jon suspiró, todavía inquieto. «¿Pero y si fracaso?». El abuelo se rió suavemente. «Mi nieto, ¿quién dijo que el fracaso es el fin? El maíz que no brota no significa que se acabó la cosecha. Aprendemos, volvemos a plantar, volvemos a intentar».
Lo importante es no dejar que el miedo decida por ti. Esas palabras tocaron algo muy dentro de Jon. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de enfrentar sus miedos. Quizás lo desconocido no fuera solo un lugar de riesgo, sino también un espacio de oportunidades. Con el grano de maíz en el bolsillo, empezó a darse cuenta de que la decisión sobre su futuro todavía estaba en sus manos. El mundo era vasto, sí, pero quizás no tan grande como Jon imaginaba. Al fin y al cabo, como decía el abuelo, llevamos dentro lo que realmente importa. Pasó el tiempo y Jon se encontró ante una gran oportunidad, una beca en otro país. Cuando recibió la noticia, le temblaron las manos mientras sostenía la carta de aceptación. Su corazón se aceleró y el miedo llegó como un trueno inesperado. Fue un momento que, en el fondo, sabía que podía llegar, pero nunca se sintió realmente preparado para afrontarlo. Debería estar feliz. Después de todo, era lo que siempre quise, ¿no? Una oportunidad de salir de la ciudad, ver el mundo y aprender más. Pero en lugar de la emoción que esperaba sentir, una ola de inseguridad lo invadió. ¿Cómo podría abandonar la seguridad de su ciudad? ¿Cómo dejaría atrás todo lo que conocía, mi hogar, mis amigos, mi familia? Su cerebro parecía estar librando una batalla interna. Por un lado, la razón decía que debía irse. No cualquiera tuvo una oportunidad así. Por otro lado, la ansiedad hablaba más fuerte, creando escenarios aterradores en su mente. ¿Y si no pudiera adaptarse? ¿Y si fallara? ¿Y si te arrepientes? En los días siguientes, Jon evitó contar la noticia a mucha gente. Solo sus padres y su abuelo lo sabían. Su madre estaba conmovida, orgullosa, pero preocupada. Su padre, aunque feliz, se mantuvo más reservado. Y su abuelo, como siempre, simplemente lo observaba con esa mirada sabia, esperando que él mismo encontrara las respuestas. Una noche, sin poder dormir, Jon se levantó y caminó hacia el balcón. La luna iluminaba los campos de maíz a lo lejos y el viento hacía crujir las hojas, produciendo un sonido suave y constante. Metió la mano en su bolsillo y palpó el grano de maíz que llevaba desde su conversación con su abuelo años atrás. Lo recogió y lo miró a la luz plateada. Recordó lo que le había dicho su abuelo: si una semilla tan pequeña puede crecer y alimentar a tanta gente, quizás tú también puedas crecer y encontrar tu lugar en el mundo. Pero ¿cómo haría eso si el miedo lo paralizara? A la mañana siguiente, Jon decidió salir a caminar. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Pasó por la plaza central de la ciudad, saludó a algunos conocidos y continuó sin rumbo definido. En un momento, se dio cuenta de que, casi por accidente, había caminado hasta la finca de su abuelo. El anciano estaba sentado bajo la sombra de un gran árbol, comiendo una mazorca de maíz hervida. Cuando vio acercarse a su nieto, sonrió y señaló un banco cercano. «Parece que tienes algo en mente, muchacho». Jon suspiró y se sentó. Permaneció en silencio un rato, sin saber cómo empezar. El abuelo se limitó a masticar con calma, esperando. «Conseguí la beca, abuelo», dijo finalmente. El anciano arqueó las cejas y soltó una carcajada. «Buenas noticias, Jon. Pero, ¿por qué esa cara de alguien que comió algo amargo?» Jon miró hacia abajo, dando vueltas al grano de maíz entre sus dedos. «Yo, no sé si debería ir». El abuelo asintió lentamente. «¿Por qué?» «Porque tengo miedo. ¿Qué pasa si voy y no lo logro? ¿Qué pasa si me siento solo? ¿Qué pasa si todo sale mal?» El anciano tomó otra mazorca de maíz y comenzó a pelarla tranquilamente. «Jon, ¿sabes qué pasa si no se cosecha una mazorca así?» El joven frunció el ceño, sin entender. «Se vuelve demasiado seco, demasiado viejo. Si tarda mucho, ni siquiera servirá para volver a plantar». Jon permaneció en silencio, reflexionando sobre aquellas palabras. «¿Estás diciendo que si no voy ahora, podría perder mi oportunidad?» «Estoy diciendo que tenemos que saber cuándo crecer. El maíz, cuando se siembra, enfrenta fuertes rayos de sol, tormentas y vientos que lo doblegan. Pero sigue creciendo. ¿Crees que las raíces no tienen miedo de adentrarse profundamente en la tierra oscura? Pero si no hacían esto, la planta caería con el primer viento». Jon apretó el grano de maíz en la palma de su mano. «¿Pero y si fallo?» El abuelo se rió suavemente. «¿Y quién dijo que el fracaso significa el fin? Cuando un cultivo no crece bien, ¿qué hacemos? Aprende, mejora el suelo y vuelve a intentarlo. Puede que tengas miedo, Jon. Todo el mundo lo tiene. Pero lo que no puedes hacer es dejar que el miedo decida por ti». Juan respiró hondo.
Por primera vez empezó a ver su miedo de otra manera. Nunca dejaría de sentir ansiedad o inseguridad. Pero tal vez, solo tal vez, pueda aprender a caminar con ello. Durante los días siguientes, continuó reflexionando sobre su conversación con su abuelo. Poco a poco fue compartiendo la noticia con más personas. Algunos amigos se sorprendieron, otros lo animaron. Su padre, aunque hombre de pocas palabras, le dio un firme apretón de manos y le dijo: «Estoy orgulloso de ti, hijo. Estés donde estés, recuerda quién eres». Y entonces Sion tomó su decisión. Con el corazón aún acelerado, pero ahora con un brillo diferente en los ojos, comenzó a prepararse para el viaje. No sabía exactamente lo que le esperaba. Pero sabía una cosa: era hora de crecer. Con esa idea en mente, Jon se embarcó en esa experiencia transformadora. El avión despegó y, por primera vez, vio su pequeño pueblo desaparecer lentamente a través de la ventana. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción. Intentó convencerse de que estaba preparado, pero la verdad era que no sabía qué esperar. Al llegar al nuevo país todo le parecía inmenso y desconocido. El idioma sonaba extraño, las calles estaban ocupadas de otra manera, e incluso el olor del aire tenía algo nuevo. Al principio, cada interacción era un desafío. Todo, desde pedir comida en un restaurante hasta comprender las instrucciones de un maestro, requería esfuerzo. Su cerebro siempre estaba trabajando, tratando de adaptarse, pero el miedo seguía ahí, susurrando que tal vez él no pertenecía allí. Los primeros días Jon se sintió pequeño. Estaba acostumbrado a saber dónde estaba todo, a conocer cada rostro de su ciudad. Ahora era solo un estudiante entre miles. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un día, mientras caminaba por el campus, notó un grupo de estudiantes reunidos en una plaza. Se rieron y hablaron en diferentes idiomas, mezclando palabras, gesticulando, esforzándose por entenderse. Curioso, Jon se acercó y acabó involucrándose en la conversación. Pronto se dio cuenta de que no era el único extranjero que intentaba adaptarse. ¿Tú también te sientes un poco perdido?, preguntó una joven de piel oscura y ojos curiosos. Todo el tiempo, respondió Jon, riéndose por primera vez desde que llegó. Y así empezó a darse cuenta de algo importante: a pesar de la inmensidad del planeta, las conexiones humanas hacían que todo pareciera más pequeño, más familiar. Jon empezó a abrirse más, aceptando los desafíos con menos miedo. Aprendió nuevos idiomas poco a poco, equivocándose, riendo, siendo corregido. Descubrió que un simple gesto de buena voluntad podía derribar barreras culturales. Por supuesto, hubo momentos difíciles. Había días en los que extrañaba a su familia, noches en las que se preguntaba si realmente pertenecía allí. Pero cada vez que esto sucedía, recordaba lo que le decía su abuelo: si el maíz deja de crecer por miedo a la tormenta, nunca dará frutos. Entonces Juan continuó. Con el tiempo empezó a sentirse como en casa. Hizo amigos inesperados, un colega que compartía el gusto por los libros, un maestro que creía en su potencial, un hombre que vendía comida callejera y siempre le ofrecía una sonrisa con su plato. La alguna vez extraña ciudad se volvió familiar. Las calles que parecían laberintos ahora eran parte de su rutina. El lenguaje que sonaba imposible empezó a fluir naturalmente en su boca. Y lo más importante, Jon se dio cuenta de algo que cambiaría su perspectiva para siempre. La grandeza no estaba solo en el mundo exterior, sino también dentro de ti. Años más tarde, Jon regresó a su ciudad. El camino de regreso le pareció más corto de lo que recordaba. El camino de tierra, las casas sencillas, el olor de las milpas, todo seguía ahí, pero algo dentro de él había cambiado. Caminó hasta la casa de su abuelo sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Encontró al anciano sentado en el porche, exactamente como antes, mirando el horizonte con esa mirada tranquila de quien ha visto pasar muchas cosechas. Sin decir nada, Jon sacó una mazorca de maíz dorado de su bolsillo y la colocó frente a él. El abuelo tomó la mazorca con sus manos callosas y la analizó detenidamente. «El mundo es grande y pequeño, abuelo», dijo Jon, con una sonrisa sincera. «Y ahora sé por qué». El anciano asintió lentamente, con un brillo de orgullo en sus ojos. «Entonces dime, Jon, ¿cómo fue crecer más allá del campo?». Jon se sentó a su lado y empezó a hablar. Habló de las dificultades, los desafíos, los miedos que tuvo que afrontar. Pero también habló de sus descubrimientos, de las personas que conoció, de las lecciones que aprendió. Mientras hablaba, se dio cuenta de algo importante: en realidad nunca había dejado atrás su ciudad.
Todo lo que aprendió, todo lo que vivió, estuvo conectado a sus raíces. Como el maíz que crece y se extiende, pero lleva siempre la esencia de la semilla. El abuelo sonrió y apretó el hombro de su nieto. Creciste, Jon, pero nunca olvidaste de dónde vienes. Así es como encuentras tu lugar en el mundo. Y allí, bajo el cielo dorado del atardecer, Jon sintió que por fin había comprendido. El mundo puede parecer inmenso, pero todo cambia cuando encontramos nuestro lugar en él. Jon aprendió que crecer no se trata solo de irse, sino de llevarse lo que realmente importa. ¿Y tú? ¿Estás dejando que el miedo decida tu futuro o estás listo para dar el siguiente paso? Si esta historia te inspiró, deja un me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.